présenter l'application numéro 1 de l'actualité du football, c'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens et franchement ça fait plaisir. El modelo económico de nuestra candidatura se basa necesariamente en dos pilares. Estos dos pilares es desarrollar un modelo de gestión que sea sostenible, que sea duradero. Digo esto porque hasta ahora, como habrá tiempo durante el debate, hasta ahora no era sostenible, por lo tanto, un modelo sostenible de gestión económica y dos, un modelo que garantice y asegure la propiedad del socio en el club, el modelo de propiedad actual del Fútbol Club Barcelona. Para ello hemos desarrollado un plan de choque. Seguro que alguno ya nos ha oído porque llevamos unos cuantos días de campaña, que es un plan de choque basado en 5 Rs. La primera es refinanciar la deuda, necesariamente una deuda bruta que asciende a casi 1.200 millones, hay que refinanciar la deuda cuanto antes, sentarse con los bancos. En segundo lugar, reducir los gastos, la masa salarial, pero en general reducir gastos, que hay mucho donde poder reducir sin tocar cosas clave de la gestión del club. En tercer lugar, tenemos que recuperar ingresos, no es suficiente cuando hay un problema como el que sufre el Barça en reducir la deuda, refinanciarla con los bancos, sino que hay que recuperar ingresos lo antes posible. En cuarto lugar, restablecer la tesorería. En el mes de mayo tendremos un problema grave de liquidez y por lo tanto habrá que restablecer la liquidez y tesorería. Y en quinto lugar, revisar un presupuesto, porque el presupuesto actual no está aprobado por la Asamblea de Compromisarios, como tampoco lo están las cuentas del ejercicio 19-20 y por tanto tendremos que abordar en los primeros 100 días este plan de choque por parte de la candidatura, señor Laporta. ¿Cómo lo haremos esto? Lo haremos con un modelo de economía clásica. Me diréis, ¿qué es un modelo de economía clásica? Pues es lo contrario del modelo de nueva economía. Es decir, no vamos a buscar la facturación por la facturación, no vamos a apalancarnos en deuda, no vamos a buscar sistemas económicos de precarización, sino que vamos a sentarnos sólidamente en la gestión económica del club. Recursos, y hoy ya hemos anunciado, y eso yo creo que es una novedad de este debate, que hemos llegado a un acuerdo con un inversor para poder participar como socio en el Barça Corporate con una inversión de 250 millones de euros que nos va a permitir invertir en el proyecto deportivo a partir de la temporada 21-22 y aspirar a conseguir todos los títulos. Como decía antes el señor Freixa, al final la política deportiva es la que marca, para bien o para mal, el rumbo del club. Y yo quiero recordar que es precisamente una política deportiva errática la que nos lleva hasta aquí. También la reducción de ingresos a raíz del COVID también lo agrava, pero no solo esto. Recordemos, por favor, que en los últimos 5 años el Barça ha invertido 1.200 millones de euros, 1.200 millones de euros en 5 años en fichajes. De estos 1.200 millones, esto no se lo puede permitir ningún club del mundo. Es que ni un club propiedad de un fondo soberano ha hecho algo así. 1.200 millones de euros en fichajes en 5 años. De estos aún nos quedan 323 millones por pagar. Entre ellos, 20 millones de Malcolm, 22 de Arthur, 68, 69 de Coutinho, etcétera, etcétera. Y además de 323 por pagar, nos quedan 600 millones de amortizaciones. Es evidente que ustedes nos preguntaban, ¿qué vais a hacer? Es que hay que hacer todo a la vez. O sea, refinanciar la deuda se dice muy fácil, pero es sentarse con los bancos. De 730 millones de euros de deuda a corto, solo hay 266 que es con bancos. Que nadie se crea que es todo, ya lo has arreglado. O sea, hay personal deportivo
deudas con otros clubes, son muchos acreedores, porque la situación que hemos llegado, y es importante que este debate os sirva también para dejarlo muy claro, es una situación excepcional en la historia del Barça, de una situación delicadísima económicamente, deportivamente y a nivel institucional, y que por supuesto tiene solución y solo tiene solución con un equipo que tenga experiencia y conocimiento de gestión y de lo que es el club, el vestuario y los despachos del Barça. Señor Giró, Pero el tema este de los bonos Laporta yo creo que es seguramente el ejemplo más tangible y más claro de lo que nosotros estamos intentando explicar, que es que lo que se ha hecho normalmente para intentar gobernar el club, que es montar candidaturas 3 o 4 meses antes de las elecciones, esta vez no sirve. Porque cuando esto pasa, acabas teniendo planes. Lógicamente hay gente muy capaz en cada una de las candidaturas. En cada candidatura todos tenemos la mejor voluntad de servir al club, pero lo que no funciona es improvisar. Y el decir que para el mes de mayo puedes emitir, porque hay falta de tesorería, hacer una emisión de bonos, colocarla a condiciones que no incrementen el riesgo de conversión en sociedad anónima, que no incrementen el riesgo de que este tren que va a 200 por hora choque contra la pared, es una señal inequívoca de improvisar, de seguramente no tener los planes bien detallados y, por lo tanto, de fuente de preocupación absoluta. Que no son las... Ahora hablo yo, señor Font, ya está bien, por favor, de engañar al socio, porque aunque se diga una mentira 1000 veces, esa mentira no será verdad. Esto lo decía Goebbels, hasta las pymes de Granollers emiten bonos. O sea que, por favor... Esto lo decía Goebbels, lo que acaba de decir. Es curioso que la persona que más habla de improvisaciones es la que más está rectificando durante toda la campaña. Pero no me quiero ahondar en este tema porque ya es bastante conocido por toda la opinión pública. El acuerdo con Goldman Sachs en general es un buen acuerdo, lo hemos estudiado a fondo. Son 825 millones a 30 años, con 5 años de carencia, 5 años que no se paga ni capital ni intereses, que son los 5 años que se prevé de obras de construcción. Y luego, ¿cómo se paga? Pues se paga con 2 vías. Hay un tramo institucional, vía bonos. ¿Os suena? ¿Vía bonos os suena? Pues eso es lo que dice el contrato de Goldman Sachs, 50% vía bonos. Sin garantía real del club, igual que los bonos que han emitido otras juntas directivas, igual que los bonos que emitiría la candidatura del señor Joan Laporta, por supuesto, 50% vía bonos, otro 50% que la mitad es pagar a Goldman Sachs y la otra mitad a 2 bancos comerciales del país. Entonces, nosotros vemos el proyecto, mira, cuando uno estudia algo muy a fondo, es cuando le surgen dudas. Cuando no lo estudia a fondo, es cuando no tiene dudas. Desconfiad de la gente que no tiene dudas. Claro que hay dudas. ¿Sabéis por qué hay dudas? Porque el propio proyecto de Goldman Sachs dice que no garantiza que en toda la construcción puedan ser ocupados todos los asientos de abonados, que hay que poner una cubierta durante la cual en un periodo indeterminado habrá socios, habrá abonados que no podrán estar. Y por eso hemos planteado la duda, porque pensar es dudar. Y cuando alguien estudia algo, tiene dudas. Por supuesto, la primera opción es ir al campo, a nuestro campo, porque todo el mundo quiere ir a su casa. Y por tanto, nosotros queremos que el socio y abonado del Barça vaya al Camp Nou. Y esa es la primera opción. Solo hemos dicho que hay que hacer un estudio por responsabilidad y por transparencia, de que si entendemos que en lugar de 5 años de obras podemos estar 2 yendo a otro sitio, no lo damos a decidir. Someteremos a referéndum para que el socio decida, que el socio y la socia decidan si quieren 2 años yendo a otra casa, a otro estadio, para adelantar las obras. No olvidemos que la vía de ingresos fundamental es el Espai Barça. En 25% del presupuesto, 230 millones hoy, que pueden ser 150 adicionales, y por tanto merece la pena como mínimo estudiarlo. Y si hay que hacerlo o no, lo decidirá el socio. De votar este viernes.
Este viernes habrán votado 20.811 socios sin escuchar el proyecto deportivo del señor Joan Laporta. Ahora, el proyecto deportivo es lo más importante, bueno, quizás súper importante, pero no se ha explicado nada. Y entonces, cuando nosotros decimos que se improvisa, lo decimos en base a las sensaciones que da, en el sentido de, uno, sabemos, porque tenemos los hechos y porque hemos sido parte del proceso, que la candidatura se empieza a montar hace poco tiempo, pocas semanas, meses, y dos, el proyecto deportivo, que es lo más importante que los socios deberían conocer para asegurarse que hay un éxito en una situación económica complicada, no se ha explicado nada. ¿Por qué? Porque se asume un poco lo que estaba haciendo el señor Giró ahora, como que en el pasado hubo éxitos deportivos con la presidencia de Laporta, pues que todo el mundo haga un dogma de fe y sin explicar cómo lo repetiré, aunque ahora ya no está ni el señor Johan Cruyff, ni el señor Xavi, ni el señor Iniesta, ni el señor Puyol, ni el señor Valdés, ni el señor... Tiene razón, como que todo esto no existe, como que todo esto no existe, que se nos explique de qué forma, que se nos explique de qué forma, porque nosotros sí que hemos explicado un proyecto deportivo, sí, liderado por Xavi, y en el que además dos de los grandes responsables de todo esto que nosotros nos llenamos la boca en decir que es tan fundamental, que es la Masía, porque aquí todos estamos de acuerdo que la Masía es muy importante, pero de nuevo, ¿quién sabe cómo se ha generado todo este talento desde que Laureano Ruiz empezó a plantar las semillas? ¿Quiénes son los grandes activos? Gente como Joan Vilá, gente como Albert Banages, gente como el señor Paco Seirulo, que sigue en el club. Vamos a dejar al señor Giro que le conteste, pues, ¿no? A ver, en primer lugar, hay proyectos en la vida en las que, aunque uno se prepare muchos años, esto no garantiza nada. O sea, yo puedo estar 7 años preparándome para ser delantero centro del Barça y os puedo asegurar que nunca llegaré a eso. Por lo tanto, oye, no sé qué significa esto de llevamos 7 años. Oye, pues no sé, yo con tanta preparación no entiendo tanta rectificación, pero al margen de esto es evidente que la cantera es importante. No solo es importante, sino que ahora tenemos que hacer de la necesidad virtud. Lo decíamos antes, el candidato Freixa, y lo decía muy bien. Dice, oye, es que la cantera ahora va a ser fundamental, y es así. Y es que el que no lo vea, o sea, no, yo en cambio yo solo oigo nombres. Oye, todos estos nombres supongo que vendrán cobrando. O sea, yo no lo puedo entender. Todavía estábamos a mitad de campaña y ya querían incorporar a un jugador que va a venir gratis en junio. Por 10 millones de euros. Estamos diciendo que la situación económica del Barça es excepcional y solo, oye, nombres y nombres que supongo que entrarán para echar a unos que cobrarán indemnización y estos entrarán a cobrar. El proyecto de la candidatura del señor Laporta es solamente mejorar aquello que se pueda mejorar, que serán 4 cosas. Estamos en una situación extremadamente delicada. O nos lo creemos o no nos lo creemos. Pero si nos lo creemos y las cifras cantan, seamos consecuentes, por favor. Señor, ¿tocar 4 cosas? La inmensa mayoría de aficionados y socios saben que uno de ellos, al menos tienen ellos esta impresión, y esto es bastante unánime, uno de ellos ha sido el mejor presidente de la historia. Ha sido el presidente del mejor Barça de la historia. El mejor presidente de la historia, señor Font, según la inmensa mayoría de aficionados, y que conste, todos ellos, hasta el que se autodefine como peor, también han aportado mucho y también merecen un lugar brillante en la historia del Fútbol Club Barcelona. Pero hay uno de ellos que para la mayoría es el mejor. Y ahí lo dejo. Porque ciertamente en la época final del mandato Laporta, que es la que todo el mundo recuerda, todo el mundo recuerda esos 2 maravillosos años donde se ganó un sextete. ¿Perdón? Deportivamente. Sí, no, es que fueron maravillosos. Sin embargo, los 2 anteriores, con un equipo en el que había Messi, Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, siguiendo la liga por el teletexto y los jugadores sin ir a entrenar y en el gimnasio, eso no se dice.
Pero en cualquier caso, para no atribuir esas medallas, yo lo que digo es que esos jugadores tan extraordinarios estaban en la cantera del Barça y son fruto del trabajo, no de la junta directiva del señor Laporta, en la que yo tuve el honor de formar parte desde el año 2003, sino de las anteriores. Porque